A lo largo de los años, las mujeres han dado la lucha para hacer valer sus derechos, para ser parte de una democracia integral que les permita ser visibles, hacer presencia y acceder a los espacios de decisión en el país. Esta es una tarea ardua en una sociedad que solo les mostraba desigualdad y falta de oportunidades. La Constitución Política de 1832 estableció que para ejercer el derecho al voto se requería ser hombre, mayor de 21 años, casado y poseer bienes de fortuna. Por ningún motivo se consideraba la posibilidad de incluir a las mujeres en la materialización de este derecho. A pesar de los obstáculos y la cultura excluyente, las mujeres decidieron jugar un rol activo y participativo en la sociedad que les permitiera dar un paso hacia su libertad. Este paso fue fundamental para lograr lo que parecía imposible. El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género femenino, aunque ese momento no fue escenario de El voto a la elecciones. mujer, el primer paso para la búsqueda de la equidad de género. El voto a la mujer en nuestro país fue aprobado el 25 de agosto de 1954 mediante un acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, algo que crearía un hito en Colombia, pues al permitirse el sufragio a la mujer durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y el movimiento feminista que desde los años 1920 se venía trabajando y promoviendo reformas que otorgaran a las mujeres derechos civiles y sociales como actores vinculados de este proceso. Cerca de 2 millones de mujeres acudirían a las urnas a su derecho al voto. El voto femenino se da en un contexto social bastante fuerte. Hablando de la década de los 1950, donde el machismo y el patriarcado llevaban la delantera en la sociedad, con mujeres que deseaban tener acceso a educación, oportunidades de trabajo y ser dueñas de su propio dinero. Ahora bien, como tal, las primeras elecciones no se dieron inmediatamente, pero sí se realizaron en el año 1957, donde millones de mujeres asistieron a las urnas dándole un sí a su derecho a elegir. Pero la fuerza social empezó a tornarse diferente. Se estaba creando una idea errónea, llegando a pensar que el derecho a votar de la mujer iba a llegar acompañado de abandono por parte de ella a su hogar, perder su vocación natural hacia la familia, pero no fue así. Las mujeres lo comprobaron. El voto femenino en Colombia se da en un contexto económico particular, pues se venía de la época de la Guerra de los Mil Días, donde las personas iniciaron una migración hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales para hombres y mujeres. Las mujeres trabajaban muchas horas y tenían poca retribución salarial. Es así como ellas empiezan a leer en el periódico, escuchar en la radio, el activismo de mujeres que buscaban ser escuchadas en sus casas, empleos y en la calle. Una de esas maneras era ser útiles en cuanto a los ingresos de su hogar y poder administrar su dinero de trabajo, herencias y ser ama de sí mismas. Al hablar de contexto político es importante resaltar que la mujer no tenía voz en el Congreso, Parlamento o similares. Una baja representación pese a las posibilidades de ejercer su voto. Este se da en una época de lucha en busca del reconocimiento, participación y reivindicación del papel de la mujer en cuanto a sus derechos civiles y políticos. Después de ser considerado un derecho, inicia la presencia de la mujer en cargos administrativos, políticos y su intervención en la toma de decisiones de las décadas siguientes se hace aún más latente.
Como lo mencionaba anteriormente mi compañera, el voto femenino estuvo cargado de grandes controversias, pues hubo muchas personas que se encargaron de infundir temor entre las personas, asegurando que el nuevo ejercicio del derecho al voto de la mujer iba a hacer que ésta se desviara de su vocación natural, que era el hogar, que perdiera su feminidad y su belleza, y que aparte de eso habría una gran discordia a nivel político, lo que haría que se amenazaran las familias y la estabilidad de estas. Este llevó a grandes cambios, pues el voto se constituye en el símbolo más grande del reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres, haciendo que no solamente se pueda escuchar su voz, sus ideas, sus opiniones, sus talentos, sino que también estos los pueda llevar a representarlos y a llevar a una plena participación en todos los ámbitos de su vida. Como segundo punto tenemos que en 1922 las mujeres tuvieron la oportunidad de participar en las campañas políticas, además de que también tuvieron la oportunidad de participar en cargos públicos. Entonces, con ese gran acontecimiento, no solamente se tuvo la oportunidad de elegir, sino también de ser elegidas. Una de las grandes variaciones que hubo es que la mujer empezó a administrar libremente sus bienes de uso personal y no en potestad marital como se veía en décadas anteriores. En 1944 se fundó la Unión Femenina Colombiana, la cual buscaba luchar por los derechos de las mujeres y también el sufragio de estas a nivel mundial. El voto femenino no llegó para corromper la sociedad, más bien llegó a dar fuerza individual mostrándose en lo colectivo, sin llegar a corromper la política de ese entonces, con mujeres protagonistas en fuerza, soñadoras de una Colombia incluyente, donde las demás mujeres batallaron y hasta hoy no se rinden, corrigiendo los frutos de ese esfuerzo y creyendo vivamente en lo extraordinario se puede vivir, siendo reconocidas como sujetos de derechos y dando un trato digno a la igualdad. Este gran hecho histórico le abrió muchas puertas a la mujer, haciéndola protagonista de sus propias decisiones, reconociéndola como personas capaces de. Un claro ejemplo de ello es que empezaron a administrar libremente sus bienes de uso personal y no en potestad marital como era tradicionalmente. El derecho del voto a la mujer se declaró como escenario de participación, logrando que la lucha femenina accediera a ejercer sus derechos de voto y decisión, logrando así que en la actualidad la participación de la mujer sea exponencial.